estamos ya en la pantalla, estamos en AutoCAD. Acuérdense que este es el 2021. Sin embargo, el 26 tiene más cositas por aquí. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Voy a ver si puedo descargar el 2027 para tener ese para la siguiente clase del día sábado. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos aquí esta gran barra horizontal donde tenemos este primer bloque, que es un bloque de dibujo. Fíjense que aquí dice dibujo, pero también tiene una flechita hacia abajo. O sea, se nos está abriendo una ventana más completa donde no solo tenemos línea, polilínea, círculos, arco, y fíjense que arco tiene una flechita porque miren todos los diferentes tipos de arco. Igual que si tú das en círculo la flechita, mira todo lo que tienes de círculo automáticamente. Si es vas a hacer un círculo con centro, si vas a hacerlo con medida de diámetro, si vas a hacerlo de 2 puntos, de 3 puntos, o sea, tienes con las tangentes. Entonces tienes muchas maneras de llegar a elaborar en este caso, una línea, ¿ok? En el caso, fíjate, tienes esto por aquí, pero aquí te vas a otro atajito que son los rectángulos y los polígonos. Esto lo usamos mucho, el rectángulo. El polígono lo usamos menos, pero está allí. Tenemos los ovoides, igual si es de centro, si son con un eje, pero también tienes 3 puntos. Si es un arco elíptico, también los tienes aquí. Y tienes que este también se usa mucho porque es el sombreado, el degradado o el contorno, y lo usamos mucho para hacer texturas, sobre todo de piso, de paredes. Si algo es sólido y quiero mostrarlo en el 2D, también lo puedo hacer por ahí, ¿ok? Entonces, ese también lo usamos mucho. Sin embargo, aquí abajo tienen otras estrategias para trabajar las líneas. Fíjate, ajuste de spline con puntos de ajustes, tienen las líneas auxiliares, tienen el rayo, tienen varios puntos. Cuando quieren desarrollar una línea, pero con varios puntos, este es muy bueno para topografía, para dividir, para medir, ¿ok? Fíjate qué importante es esta. Y de igual manera, aquí abajito tienen otro tipo de botones que mire todo lo que les permiten estos botones. Tienen crear un objeto de cobertura, una polilínea 3D, miren para generar las hélices, para generar las arandelas, para las nubes de revisiones. Esto es cuando estamos en sistemas colaborativos y poder identificar dónde deben hacer una revisión. ¿Ok? En fin, fíjense, esto es el primer bloque nada más de todo lo que tenemos aquí. En el segundo bloque, fíjense que dice no modificar. ¿Ok? Es todo aquello que podemos cambiar del bloque número 1. ¿Ok? Si yo le doy aquí abajo, de igual manera, me completa una ventana más grande. Y aquí tienen desplazar, aquí tienen copiar, aquí tienen estirar, este es súper útil, tienen girar, tienen simetría o espejo, tienen escalar. Este que está aquí, que es la tijerita, lo usamos muchísimo, que es recortar o alargar, pero la línea es diferente a este. Este vas a estirar o alargar una polilínea, mientras que este de aquí arriba es para cortar o alargar la línea. Dos cosas, dos elementos diferentes. Esto que está aquí es para hacer en las esquinas, los empalmes, el chaflán o fusionar curvas, igual para curvas topográficas es este. Este que está aquí, la matriz rectangular o las matrices polares, lo usamos mucho cuando tenemos que generar, fíjense, así como esto.
de un solo elemento tenemos que generar de forma polar el número simétricamente que queden distribuidos equitativamente. Entonces lo usamos sobre todo para círculos. La matriz de camino es a lo largo de un camino, como lo dicen ellos allí, sobre todo cuando vamos a colocar ya sea iluminación o arborización a lo largo de un camino, una circulación, una caminería o las mismas luminarias. Y la matriz rectangular, obviamente, fíjense, para generar de forma ortogonal, básicamente repeticiones, pero a nivel de cuadrados. ¿Ok? Aquí de todos modos también tiene, ok, tienen borrar, por supuesto, lo usamos todo el tiempo. Borrar ya sea objetos, dibujos, más no borrar una línea. Si yo voy a borrar una línea, me la toma como un objeto. Si yo voy a borrar un trozo de línea que me está sobrando, no uso borrar, uso cortar. Porque si no, ella entiende que me va a borrar todo el elemento. Hay que estar claro con eso. Este que está aquí también lo usamos mucho, se llama descomponer y lo usamos cuando creamos un bloque y el bloque lo hicimos mal, nos suele ocurrir, y necesitamos arreglarlo, entonces lo descomponemos, lo arreglamos si tenemos que cambiarle capa, si queremos hacerle una modificación de forma a ese bloque y luego lo volvemos a unir. O cuando nos exportamos algún bloque de una librería que no es nuestra y en ocasiones hacen el bloque con errores, pero nos gusta la figura, entonces lo que hacemos es explotarlo para llevarlo a nuestra capa y adaptarlo a nuestro flujo de trabajo. Para eso lo usamos. Este que está aquí, que es el desfase, también lo usamos muchísimo. Lo usamos sobre todo para hacer paredes, para hacer escaleras. El desfase nos va a permitir de forma rápida repetir un elemento. Por ejemplo, una línea la repito la cantidad de veces que yo quiera en función de la dirección que yo le dé. De igual manera, un elemento, una polilínea, por ejemplo, un rectángulo, lo puedo ampliar y repetir cuantas veces yo necesite y es de forma inmediata. Este lo usamos mucho. ¿Ok? Por aquí tienen otros elementos que es definir como por capa, cambio de propiedades. Tienen este que es cambiar el espacio, desplaza objetos de espacio modelo a espacio papel, que era lo que les di, el espacio, eso es esto que está aquí. Es lo mismo que tú simplemente apretes el botón y te vayas al otro espacio, ¿ok? No es sino eso. Pero también lo tienes por aquí. O sea, lo que él te está diciendo es que también está por esta vía. Por eso les digo que tenemos muchas formas de llegar al objetivo y solo es conociendo dónde están los atajos o dónde se encuentran las cosas. ¿Ok? Por aquí tienen otro botoncito que es longitud, modifica la longitud de un elemento, o sea, lo alarga, lo amplía. Por aquí tienes editar una polilínea, editar un spline. Por aquí tienes editar un sombreado, editar una matriz. O sea, acuérdense que todo lo que está en este bloque de modificar está hecho para justamente modificar todo lo que dibujé en el bloque 1. Entonces, todo lo que tengo en el bloque 1, que son las matrices, que son los splines, que son las polilíneas, aquí en este es el sitio donde yo puedo modificar algo creado. ¿Ok? Fíjense este que está aquí, que es alinear, también lo usamos muchísimo. A veces hacemos cosas con líneas un poco extrañas, pero solo necesitamos es alinear el objeto. Lo usamos con este por aquí. Aquí tenemos este, también es muy útil porque tenemos partir, pero tenemos partir en dos partes o partir en un punto. O sea, tienes las dos opciones. Por
Esto ocurre cuando, por ejemplo, así como lo muestra la imagen, necesito crear un espacio, puede ser una puerta o una ventana, no lo hice y parto. Ahora parto en un punto cuando simplemente es que necesito en una línea dividir para cortar el resto, es partir un punto porque le estoy dando solo un punto de quiebre. Este que está aquí lo utilizamos muchísimo, es juntar y lo usamos para convertir un elemento en una polilínea. Por ejemplo, las polilíneas pueden ser rectas, inclinadas, curvas, mixtas y en ocasiones no las cerramos. Nosotros en AutoCAD hoy en día hemos aprendido que todos los dibujos deben ser polilíneas cerradas. ¿Por qué? Porque en el dibujo 2D yo no voy a ver el problema. El problema lo voy a ver en el 3D cuando yo me voy a modelar. Entonces yo voy a hacer mucha insistencia con ustedes en que todo lo que dibujen esté dibujado en polilínea cerrada, no polilínea abierta. Entonces, esto es un atajo. ¿Por qué? Porque a veces nos valemos de polilíneas y líneas que no se unen, pero las necesito unir para ir a 3D a generar un bloque o generar un modelo. Y no me va a funcionar si están abiertas. Entonces, esto de juntar es una herramienta, un botoncito súper útil. Por aquí tienen otros que es invertir una dirección, ya sea, fíjate, de una línea, una polilínea, un split, un elipse. Es simplemente algo como un espejo, pudiera ser, pero es simplemente inversión. Lo que va en un sentido, le cambio la otra direccionalidad. Aquí tienen el otro botón que es copiar objetos animados con referencias externas. Realmente nunca lo he usado, no lo conozco. Este que está aquí es suprimir objetos duplicados. Tampoco nunca lo he usado, no he tenido la necesidad. Poner delante y atrás, de repente a veces es importante cuando estoy haciendo sombras. ¿Ok? Es importante este elemento. ¿Ok? Luego nos vamos a anotación, es el siguiente bloque. En este bloque, aquí trabajamos todo lo que es acotados y rotulados, entendiendo que conceptos básicos. Acotado puede ser acotado externo o acotado interno. Y el rotulado le llamamos a la escritura, a la nomenclatura. Por ejemplo, un espacio, una vivienda tiene sala, cocina, comedor, habitación auxiliar, baño, baño auxiliar, baño principal, habitación principal, oficio, patio, acceso. Esos nombres nosotros es lo que le llamamos nomenclatura. Y el rotulado es justamente que tengan todo una misma lectura. O sea, no es que en la sala tenga un tipo de letra, el comedor tenga otro tipo de letra, otro tipo de tamaño, otro tipo de dirección. En la sala lo colocó horizontal, el comedor lo colocó vertical. No, el rotulado nosotros decidimos, igual que con la diagramación, si esa nomenclatura va toda una lectura horizontal o va toda una lectura vertical. Eso le da limpieza y pulcritud al plano. De igual manera, elegimos el tipo de línea, el tamaño de la línea. ¿Ok? Entonces, eso lo conseguimos aquí. Aquí consiguen, fíjense, si aquí le damos, aquí tiene un botoncito, una flechita. Si le das a la flechita, puedes tener texto de líneas múltiples o una línea. Texto de líneas múltiples, por ejemplo, escribo arriba sala, pero abajo tengo otro espacio o me da la opción del otro espacio colocar 10 metros cuadrados. ¿Ok? Ahora una línea es simplemente voy a colocar sala y creo otra línea aparte para colocar 10 metros cuadrados. ¿Ok? Uno lo tiene junto y el otro lo tiene separado. Acotar, por supuesto, este botoncito es justamente como lo dice su nombre.
es para, ya va, vamos a ponerlo por aquí, es justamente para generar las medidas tanto internas como externas de un espacio. Y en este caso, él tendrá una línea, una nomenclatura que son números, tendrán líneas de referencia que son las que están estas aquí a los laditos. Y en el caso del acotamiento, aquí tenemos un buen atajo porque fíjense, solo texto tiene la flechita. Aquí en anotación, cuando tú abres la flechita, todo esto que está aquí es de acotación, ¿ok? Y todo esto que está aquí, fíjense, tú abres la flechita y vas a decir cómo vas a acotar. Voy a acotar lineal, voy a acotar alineado pero inclinado, voy a acotar en ángulo, voy a acotar en arco, en radio, en diámetro, en coordenadas o con un recodo para dar la curva de un recodito. ¿Ok? Aquí tú dices los tipos de acotación que tú vas a hacer. Tú vas a seleccionar, ¿vale? En el caso de esta flechita que tienes aquí abajo, tienes cómo vas a acotar, pero esto ocurre ¿por qué? Porque en ocasiones, sobre todo cuando estamos haciendo detalles, son piezas, por ejemplo, o como arquitectos tenemos los detalles de una ventana, a veces los espacios son muy chiquiticos. Por más que lo hagamos en una unidad de en una escala de 1:20, en pantalla a veces es muy pequeño y no logramos por la nomenclatura que quede bien organizado y los números se comen uno con otro. Entonces aparecen estas formas de acotar que no es más que darle dirección, te señala que estás acotando y con una flecha te da la dirección donde tú le vas a colocar o él va a colocar cuál es el acotamiento que está dando. ¿Ok? Tiene varias directrices, bueno, tienes eliminar directrices, si las vas a alinear, si las vas a recopilar. ¿Ok? Eso lo tienes por allí. Y cuando tú abres aquí abajo, como le decías, tú de igual manera, si tú tocas aquí, fíjate, tú te vienes para acá y miren todo lo que se abre, una gran ventana donde tú le vas a decir el estilo, si es anotativo o es estándar, tipo de letra, estilo del tipo de letra, el tamaño, si es anotativo, es simplemente, digamos que es como automático, pero de lo contrario tú lo generas. La altura, cuál va a ser la altura que le vas a dar, los efectos, cabeza abajo, reflejado hacia la izquierda, o sea, hacia dónde va a colocar, en este caso, la letra. La relación de ancho con alto, todo esto corresponde al estilo de texto, ¿ok? Tú aquí le estás diciendo cómo va a ser el texto, la letra. Por eso aparece qué tipo de letra vas a utilizar. Lo único malo de esto es que aquí no te aparece, por ejemplo, la imagen de cuál es esa letra. Vamos a verlo en el 2027, si ya nos aparece. Pero no tienes eso, sino que tienes que ir probando, volver a pantalla y ver si lo cambió o no lo cambió. ¿Ok? Pero ahí tienes los tipos de letra. De igual manera, tienes el estilo de tipo de la letra. Si lo quieres normal, si lo quieres cursivo, si lo quieres negra, si la quieres negra cursiva, otra vez si lo quieres normal. ¿Ok? Como les decía, la altura de esa letra. El tamaño, si es anotativo, no tienes problema, si no, dice igualar orientaciones del texto con la presentación. Esto por lo general lo hacemos cuando ya tenemos un trabajo previo y él puede leer hacia dónde hemos hecho todas las demás acotamientos y él mismo lo organiza. Si no, lo dejas aquí, tú misma lo haces. Los efectos, si la letra va cabeza hacia arriba o cabeza hacia abajo.
reflejado hacia la izquierda, ¿ok? O si lo vas a querer en formato vertical. Relación alto-ancho de la letra. El ángulo oblicuo, si quieres darle un tipo de ángulo si estás trabajando en cursiva. Realmente no hacemos ese tipo de cosas. Yo no he llegado a hacer eso. Si vas a crear letras nuevas, o sea, si tú vas a crear tu propio estilo de letra y regresas igual a cancelar, ¿ok? Aquí también, fíjate, te metes por aquí. Esto que está aquí de estándar, miren lo que se va a abrir, es el administrador de los estilos de cota. Así como fue, administramos el estilo de letra, administramos el estilo de cota. En ocasiones me salen las cotas muy grandes o muy chiquiticas. Entonces tengo el número gigante y no tengo la flecha. O tengo la flecha gigante y el número chiquitico. O tengo todo gigante o tengo todo chiquitico. Entonces, fíjate, te metes por ahí, por administración de estilo de cota, y te vas a venir, se te abre esta ventana y aquí tienes varias opciones. Tienes definir la capa actual en la que estás trabajando, le dices voy a definirla. Y entonces cuando tú le das definir tu capa actual, ok, sí lo tengo, pero como no lo tengo, no me lo va a abrir. Pero en este caso, si vas a hacer un tipo de acotamiento tuyo, muy propio, por exigencia de tu cliente, también cuando trabajamos en equipos para otras empresas, ellos te dicen cómo va a ser el sistema de acotamiento, entonces tú haces el nuevo adaptado a ello. Tienes modificar, que es el que por lo general usamos, tienes el reemplazar, el que está por el nuevo, y tienes el comparar. En el caso de modificar, que es el más común, se te abre esta ventana. En esta ventana tienen línea, símbolo y flecha que están juntos. Símbolo y flecha están juntos porque justamente el símbolo y flecha, o sea, el símbolo puede ser en punta, puede ser punto, puede ser rayita, puede ser sin ningún símbolo, ¿ok? Fíjense que aquí tienes el color, el tipo de línea, el grosor de la línea, ampliar trazos, intervalos de línea base, o sea, aquí tienes toda la identificación, en este caso, de la línea, ¿ok? Si pasamos a símbolo, él te va a abrir justamente toda la descripción para que cambies lo que corresponde al símbolo. Primero, por ejemplo, le das aquí, mira todos los tipos de símbolos que usa. Cerrado relleno, cerrado blanco, cerrado, punto, oblicuo grueso, oblicuo abierto, indicación de imagen, o sea, todo lo que tienes aquí para tú seleccionar. ¿Ok? Igual en el segundo, el primero es el de donde arranca, el segundo es donde termina, ¿ok? El acotamiento. La directriz, el tamaño de la flecha, este tamaño de la flecha debe por lo general ser el mismo del tamaño de la letra o un poco menor, nunca mayor. Porque recuerden que los acotamientos son un instrumento de referencia para una lectura. No puede ser tan pequeño porque no va a ser fácilmente legible, pero un plano de acotamiento lleva demasiada información numérica. Si lo colocamos muy grande, tenemos el riesgo de que cuando vamos a hacer acotamientos lineales y viene, por ejemplo, el acotamiento de la pared, seguido el acotamiento del pasillo y luego el acotamiento de la otra pared, probablemente vas a tener choques porque los números, lo alto del número, lo grande del número, vaya a cruzarse con todos los demás números. Entonces, por eso es importante que ese número que vas a identificar aquí o ese ancho de, en este caso, el tamaño de la flecha,
nunca puede ser superior a tu elección de la letra que elegiste para hacer los nombres, ¿ok? Por lo general es casi que un 30% menor al tamaño de la letra, ¿ok? Aquí también tienes si tienen marcas de centro, tamaño de corte, símbolo de longitud de arco, cota de radio con recodo, ángulo de recorrido. Por lo general, estas cosas no las modificamos, lo que modificamos son los tamaños y sí, ustedes seleccionan cuáles son los símbolos que van a querer. Fíjense que aquí viene el texto y en el texto está justamente el numerito, ¿ok? Entonces, ese numerito tú vas a poner aquí, vas a empezar a modificar el estilo de texto, si es anotativo, si es estándar. Si tú elegiste estándar, te vienes todo estándar. Si tú elegiste anotativo, pues estás en anotativo. Color de texto, tú si le das a la flechita, obviamente se te va a abrir aquí el compás de los colores. Pero te digo algo, una cosa es que tú tengas los textos de colores y otra cosa es que tú imprimas a color. Ojo con eso, lo veremos más adelante, pero se los dejo ahí para que lo sepan. Color de relleno de la letra, ¿ok? De la letra. Una cosa es el color del texto y otro relleno de quién, de la letra porque estás en texto. Altura del texto, esto es lo que yo le decía, es importante, debe coincidir con la altura de la flecha, ¿ok? Y debe ser por lo general un 20 o un 30% menos de la letra, la nomenclatura que estás usando en todo el plan. ¿Ok? Por aquí, básicamente, pues son cosas que tú vas de fase de la línea de cota. Esto es estas líneas que salen hacia afuera, puedes hacerlas más pequeñas, puedes hacerlas más grandes. Realmente tú tienes que empezar a jugar para crear tu propio estilo de acotamiento. ¿Ok? Ajuste, son los ajustes, opciones de ajuste. Si dice, si no hay suficiente espacio para poner el texto y la flecha. Dentro de las líneas de referencia, lo primero que debe reemplazar fuera de las líneas de referencia es, entonces aquí tú le vas a decir, o sea, acuérdense que de una u otra forma esto tiene un tipo de inteligencia para que ellos trabajen con un simple botón. Entonces, hay momentos en que, como les decía, si las letras son muy grandes, los números son muy grandes, las flechas o los símbolos son muy grandes, se van a cruzar. Entonces, es lo que necesita que es que tú le digas qué decisión va a tomar primero, qué está por encima, el texto o las flechas, o primero la flecha, primero el texto y después la flecha, ¿ok? Esto es para eso. Unidades principales, y eso es importante, ahorita les voy a decir qué van a hacer con las unidades. Pero formato de unidad, siempre trabajamos en decimal, ¿ok? Solo le ponemos decimales y aquí le vamos a poner, es el número de decimales, por lo general trabajamos con 2 decimales, más nada. Por aquí, factor de la escala es 1, porque si nuestra pantalla nosotros la tenemos 1, 1, pues la flecha, el factor de escala es 1, ¿ok? A diferencia que si yo paso mi pantalla a escala, por ejemplo, 1.20, tu factor de escala es, fíjate, y vienes para acá, o lo acomodas, ya no es 1, sino que en este caso será 20, ¿ok? Pero aquí en este es 1, porque es donde estamos ahorita en 1.1. Supresión de ceros, esto por lo general no lo tocamos. Unidades alternativas. Fíjense, mostrar unidades de alternativas, unidades al formato. Esto es, ok, precisión, multiplicar unidades, nada de esto lo trabajamos. Realmente esto yo no lo modifico.
siempre lo dejo igual. En el caso de las tolerancias, es lo que sí a veces modifico porque la tolerancia no, yo siempre le dejo aquí en ninguno, posición, medio, nunca le modifico esto. Ok, regreso a este primer punto y le doy aceptar. Aquí él me muestra el gráfico, cómo quedó lo que modifiqué. Me hace una pequeña pantallita resumen y le digo cerrar. ¿Listo? Ok, eso es lo que tienen por aquí. Y en este segundo, no, 1, 2, 3, en el cuarto bloque, este bloque es importante y lo utilizamos muchísimo. Es súper importante porque son las creaciones de capas. ¿Ok? Acuérdense que nosotros como profesionales, nuestros planos, que es lo que nosotros hacemos, tienen una lectura a través de símbolos. Por ejemplo, una línea no es una simple línea. Una línea a mí me puede estar indicando que es una línea que al final forma parte o me está delimitando un piso o me está delimitando una baranda o es una línea que al final se va a convertir en una pared o es una línea que va a pasar a ser una ventana, ¿ok? Lo importante es que justamente, y volvemos al principio, todo lo que tú estás haciendo aquí en este bloque 1, que es donde dibujas las herramientas de dibujo, tú le tienes que dar información. Y el lugar donde en AutoCAD 2D le damos información es aquí, es en este bloque de capas, ¿ok? Y en este bloque de capas, lo importante que van a aprender en este curso es cómo crear capas. Ahora bien, fíjense que yo le di aquí y se abrió toda la ventana de capas, ¿ok? Pero lo que ustedes van a hacer en este curso es crear sus propias capas. Le damos a propiedades de capas. Se abre esta ventana, fíjense, no me deja, se abre esta ventana y esta ventana lo que me va a permitir es crear todo el número de capas posible. ¿Qué es una capa? Una capa es la información que yo le voy a dar a mi línea, a mi polilínea, ya sea línea abierta, polilínea abierta o cerrada. ¿Ok? Y yo voy a identificar que mis líneas, ¿para qué van a ser utilizadas? Por ejemplo, sabemos que las paredes son fuertes, o sea, tienen una expresión fuerte por encima, por ejemplo, de un piso, de una textura de piso. Quiere decir que las líneas de mi pared va a ser más gruesa que mi línea con la que voy a hacer mi traza de piso para identificar que es una baldosa, que es un caico, que es un granito. Entonces, eso lo voy a digamos que voy a informarlo, es aquí en capas. Entonces, ¿dónde me voy? Me voy a este que está aquí, que no es más como una serie de hojitas y tiene una estrellita amarilla. Ahí dice nueva capa. Le tocas el botón y fíjate que se abre esta ventana, esta franja en azul y aquí tú vas a crear tu capa. Por ejemplo, capas que tienes que crear. La capa de pared, por ejemplo, paredes, ¿ok? Me voy para aquí. Esto es el bombillito de que está encendida. Este es como otro bombillito, pero es como para decirme que está activa. Esta es igualmente un candado. Yo la bloqueo, que nadie me la modifique, la toque ni haga nada. Ahí está abierto el candado. Esto de que aparece la impresora es para poder activar que pueda ser impresa o no. Aquí caemos al color que a mí lo necesito. Toco el cuadrito y se me abre esta ventana. Seleccionas el color que tú quieras. En mi caso voy a seleccionar, por ejemplo, un naranja. Naranja.
para mi pared. Aquí, fíjate que dice continuo, es el tipo de línea. Seleccionar tipo de línea continuo. Está colocada por defecto. Sin embargo, acuérdense que nosotros tenemos también líneas segmentadas y te puedes ir por aquí en cargar y fíjate todo lo que aparece de tipos de líneas segmentadas y yo con seleccionarla, por ejemplo, le digo aceptar que te la cargue y ella te la incorpora como otras selecciones inmediatas, ¿ok? En mi caso, por ahorita la voy a dejar la continua, la selecciono, le digo aceptar y me voy aquí donde aparece la rayita, que no es más que la línea. Fíjense que aquí arriba dice grosor de línea. Ahí toco y aquí tengo todas las puntas disponibles en AutoCAD, ¿ok? Que es lo mismo que el espesor que tú vas a usar cuando lo hacíamos con rapidógrafos o Leroy, es exactamente lo mismo. Lo único es que nunca vas a trabajar en esta capa que dice por defecto. En esa capa jamás trabajamos porque ni se imprime ni le puedes dar ningún tipo de propiedad. Vas a empezar a trabajar a partir de la capa 0.00 milímetros. Mira que aquí aparecen ya las unidades en las que ellos trabajan, milímetros. En el caso de las paredes, nuestras paredes le damos 20 o 0.25, aceptar ese número. Acuérdense que esos son normas, ya eso está así establecido y tú lo vas a cambiar único sí o sí cuando tú vayas a imprimir o a sacar un PDF y veas que no es la expresión deseada para transmitir la información. Entonces, tal vez veas que las paredes son muy delgadas, digas, uy, no, necesito que tenga una mayor representación y vas cambiando hasta ajustarlo a tu imagen requerida. ¿Ok? Y esto que está aquí no lo colocamos, que es la descripción. Realmente no es necesario para nada, igual que la transparencia, en mi caso no la uso. Otra capa que vamos a crear, nueva capa, vamos a crear las capas de los ejes, ejes de las columnas. Me voy a color. Le voy a decir que se cree aquí en este colorcito más tenue. Y aquí lo que le voy a decir es que estos ejes, como los ejes son una de las cosas más débiles dentro del dibujo, así como los pisos, le voy a decir que se queden 0, 0, aceptar. Ahí estoy bien. Voy a crear otra capa. Tengo columna o columnas. A esas columnas le voy a dar el color rojo. Le voy a decir, las columnas siempre es lo más fuerte dentro del plano. Después de las columnas, o sea, todo lo que es sistema estructural es fuerte en grosor, en expresión. Luego siguen las paredes, luego de las paredes mobiliario fijo, luego mobiliario móvil, luego texturas de piso. ¿Ok? Y a mi columna le voy a decir que sea 0.5. Listo. Vamos a crear otra capa que sería puertas y ventanas. No, puertas solamente. Ok, le voy a decir que sea un moradito. Y estas puertas, así como las ventanas, ellas suelen ser de 0, vamos a ponerle 18. Aceptar. Vamos a crear otra capa. Ventanas. A este le voy a dar un color azul. Igual que en 0.18. Vamos a crear otra capa. Mobiliario fijo. Ese mobiliario fijo son
Por ejemplo, el mesón de la cocina. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un lavaplatos. Quiere decir que ahí va a haber una instalación de aguas blancas y de aguas negras. Dependiendo la nevera, también hay una instalación eléctrica, hay una instalación si tiene sistema de entrada y salida de agua, también tiene puntos de agua blancas, porque es solo de entrada. Por la cocina, tienes la cocina si es a gas, tienes la conexión a gas. Entonces, ¿por qué son capas separadas diferente a mi juego de sala, por ejemplo? Porque mi juego de sala es indistinto que lo ubique en cualquier parte donde yo quiera. No altero nada dentro de un proceso de construcción o de futuro trabajo. Mientras que un mobiliario fijo sí, porque de ahí se va a derivar un futuro plano eléctrico de toma corrientes, de encendedores, un plano de aguas blancas, de aguas negras. Entonces, por eso es importante separarlo. Y también es importante porque cuando nosotros nos vamos a trabajar en el 3D, que es el modelado, van a ver que en 3D vamos a hacer capas diferentes de 3D y para poder trabajar más sano, sin que todo me choque y después no pueda trabajar en nada porque todo coincide, la mejor manera es tener todo absolutamente separado. ¿Ok? A este mobiliario le voy a colocar un morado más fuerte y ese mobiliario lo voy a colocar en 0.20. ¿Ok? Luego tengo otra capa que si es el mobiliario que es móvil, no le voy a poner que es móvil, solo sé que es móvil. Y lo voy a usar igual en morado, pero otro tono de morado. Igual queda en 0.20, no me va a alterar, solo que es cosa de lectura. Voy a hacer otra capa que sería texturas, ya sé que voy a colocar las que son de piso. Estas por lo general se colocan en colores muy tenues para no alterar muchas cosas y lo colocamos en gris. Y esta capa es siempre de 0. ¿Ok? Y voy a colocar una capa adicional, que es una capa de línea punteada, porque esa la voy a utilizar para dos cosas. Uno, para mis escaleras, cuando vaya a identificar el corte de la escalera. Y también esa capa la voy a utilizar para identificar cuando estoy haciendo planta baja y tengo una siguiente planta y tengo un probable balcón que sobresale, esa línea que nosotros marcamos de referencia para mostrar que hay un techo que está superior, lo marcamos con esa misma línea punteada, entonces la voy a colocar sola aparte. Esa línea punteada le voy a dar otro color y le voy a colocar un amarillo. No sé si lo tomó, ahora sí. Y fíjense, aquí es donde va a cambiar todo. Me voy a ir aquí a continuo. Le voy a decir que me las cargue. Le voy a decir que me tome esta, que la acepte. Ya me la trajo aquí a mi flujo de trabajo diario y le voy a decir aceptar. ¿Ok? No la tomó. Vamos otra vez. Ok, no la había seleccionado la que era. Ahora sí, cambió, ¿ok? Fíjense que cambió el nombre, esta dice continuo y esta ya dice AdCap. Ok, por ahora esas son las capas que yo voy a dejar listas. Ustedes van a tener que también dejarlos listos, ¿ok? Hay otra cosita, fíjense, estoy seleccionando esto. ¿Cómo selecciono? Selecciono de izquierda, barro hacia la derecha con mi mouse, toco botón izquierdo, ya me da la selección, me voy aquí a mi botón de borrar y borra. Perfecto. Vamos a hacer, antes de seguir, quiero que hagan una revisión. Esto que está aquí es una barra chismosa
ya que pasamos a anotación, entonces quiero que revisemos esto. Esto que está aquí en la parte inferior central es una barra. Esta es la barra del chisme, así le digo yo, ese es el chismoso de AutoCAD. Todo lo que no puedes hacer está por ahí. Como él te va a hablar para decirte algo, te lo va a decir por ahí. Así que, y si tú quieres preguntar algo, lo va a hacer por ahí. Así que aquí voy a darle unidades. Y fíjate que se abre automáticamente la ventana. Lo vas a tocar y se te abre esta gran ventana grande. Fíjense lo importante que aparece aquí. Ok. Pies, fíjense, aquí está. Aquí están las unidades. Formatos de información, ¿ok? Si tienes el 1, yo aquí tengo el 2. Esa es la unidad en la que estoy, ¿ok? Mi pantalla, digámoslo así, está en 2. Quiere decir que yo estoy trabajando en decimales, ¿ok? Pero por aquí tienes el 1, estás en científica. El 2, que es en el que yo estoy, estás en decimales, quiere decir que estás en la unidad métrica en la que trabajamos aquí, pero también están las de pies y pulgadas, que sería la 3, pero aquí te especifica el tipo de forma en que lo expresa. Pie y pulgada, y este pie y pulgada tipo 2, que es con fracción. Eso depende de la forma y el flujo de trabajo. Y el 5 es fraccionario, o sea, trabaja la información a nivel de fracción. No sé dónde trabajen esto, de verdad que, bueno, nosotros trabajamos en decimal. En mi caso está en 2, que es el que está aquí entre estos dos corcheticos, está bien. Para los que están con AutoCAD 2026 o 2027, esto cambia y aquí llega hasta el número 6 y de hecho el número 6 te dice metros. Ya aparece como tal la unidad metros, y te dice metros, centímetro, milímetro, es más específico. Pero fíjense que es el formato viejito, que es el 2021, todavía eso no estaba arreglado, así que todo lo que yo haga aquí prácticamente va a ser en decimal, ¿ok? Así que esto ustedes deben revisar su equipo, colocar unidades y revisar en qué están su flujo de trabajo internamente en esa pantalla para que lo coloquen en el flujo de trabajo que ustedes trabajan. ¿Ok? ¿Cómo salgo de esto? Escape. Con escape sales a todos lados. ¿Ok? Bueno, por aquí seguimos. Vemos esta siguiente bloque, valga la redundancia, es justamente donde hacemos y creamos los bloques. Yo aquí les voy a hacer un ajuste y les voy a grabar otro videíto porque este formato viejo, de hecho, es muy diferente al actual 2026, que es con el que estoy trabajando. Para que vean cómo está la pantalla, está un poco diferente. Aquí tienen otro formato que es el de las propiedades, igualar propiedades. Esto lo que hacemos es realmente para generar un flujo de trabajo más cómodo. A veces creamos cosas y no las hacemos en una sola capa y después hay que empezar a pasar todo a capas. Entonces selecciono una capa, la que vaya a cambiar, y me voy a esto de asignar propiedades y lo que me hace es un flujo de trabajo más cómodo. Aquí aparece creaciones de grupo. Eso va a depender del tipo de trabajo que vamos a hacer. Por lo general, estos grupos es para quienes trabajan con piezas. Les permite, pues, el grupo tal vez de tornillería, el grupo de arandelas, porque son varios tipos de arandelas. Pero por lo general, en nuestro flujo de trabajo de arquitectura no lo usamos y en el de ingeniería civil no sabría si sería útil de repente para algún tipo de instrumento, no sé, para estribos, pudiera ser, no lo sabría.
Lo otro que tenemos aquí son las medidas, utilidades para medidas inmediatas y rápidas. También lo sacamos por aquí. Portapapeles. Esto es una repetición de lo que vamos a tener en la barra superior. Ahorita lo vemos arriba. Es exactamente lo mismo. Si tú le das aquí, se te abre pegar, pegar con bloque, pegar con hipervínculo, pegados especiales, los tienes aquí, pero eso también lo vas a tener aquí. Fíjate que aquí tienes son guardar. Vamos a abrir aquí. Nuevo, abrir, guardar. No, no está aquí. En este no está. Pero bueno, tenemos otras opciones también. No sé si está por aquí. Restituir ventana, lista de configuración. Todo aquí es información, ¿no? Todo esto que tenemos aquí es información. Aquí nada queda sin información. Ok, bueno, ya saben que por allí tienen portapapeles y aquí tienen esto que son vistas. Realmente yo no uso estas vistas, prefiero usarlas por aquí. ¿Por qué? Fíjense que aquí lo tengo en esta parte inferior, aquí abajito. Eso está escrito chiquitico. Fíjate que aquí están las vistas, superior, inferior, izquierda, derecha, frontal. Estas isométricas cuando estamos en 3D, lo vamos a usar mucho. Y las estructuras también es cuando estamos en 3D. Es para cómo vas a ver la información o el modelo, también lo vamos a ver mucho. Sin embargo, cuando estás aquí, fíjense aquí del lado derecho, también tenemos formas de identificar cómo vas a ver la información. Fíjense que él automáticamente empieza a cambiar, ¿ok? Aquí pasé a superior. Es lo mismo que tú vas a tener por aquí, en este lado, o es lo mismo que vas a tener aquí en vista, ¿ok? Lo tienes en 3 puntos diferentes, ¿vale? Por aquí también tenemos, fíjense, si le dan a estos botoncitos aquí, tienes minimizar esa pantalla, maximizar esta pantalla o cerrar esta pantalla. Eso sobre todo es útil cuando tenemos varias pantallas, ¿ok? Lo otro que tienes por aquí, esta barrita derecha, está aquí dentro de la pantalla porque es demasiado útil. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es la manito. Con la manito movemos todo lo que está aquí. A veces no conseguimos las cosas y lo que hacemos es con la manita buscamos. Pero tenemos dos opciones. Le puedes dar botón derecho al ratón y le dices salir. O tienes la manito y le puedes dar escape y también sales de la manito. ¿Ok? Tienes lupa o extensión, aplica zoom para mostrar un máximo espacio, le das zoom a algo para atraer. Tienes girar, lo usamos mucho para orbitar, sobre todo cuando estamos en 3D. ¿Ok? Por aquí tienes otras opciones, que es la rueda de navegación completa, de igual manera, y también tiene esta, que estas no la usamos mucho. O, por ejemplo, yo no la uso. Pero en este caso, fíjense, esto es básicamente, solo hemos ido aquí abajo, ¿no? Para que se den cuenta. Pero es que aquí arribita tienen otro sinfín de botoncitos, ¿no? Fíjense, aquí solo estábamos en el botón de inicio. Ahora miren el botón de inserción. Aquí se abre, fíjense, insertar un bloque, editar bloque, crear bloque, definir atributos del bloque. O sea, miren todo lo que tenemos aquí, vincular datos. Miren todo lo que se abre. Digamos que en inicio tienes una porción aquí en insertar, que es en bloque. Tienes una porción. Pero si tú te vas aquí a inserción, tienes la gran barra horizontal de todo lo que puedes hacer con insertar. Inserción es insertar. O sea, ya sea que extrae, fíjate que puedes importar un PDF. Aquí tienes varias opciones, importar un DGN
o simplemente importar algún elemento que tú quieras, una imagen, vínculos de datos, navegar, ¿ok? Cambiar texto, ajustes, delimitar el espacio, enlazar. Esto tú vas a ir viendo realmente qué necesitas en tu flujo de trabajo y qué no. Específicamente, en mi caso, yo en este barra de inserción, lo único que uso es estos elementos de bloque, que son estos, crear bloque, editar bloque o importar PDF. Los demás realmente yo no los uso. Aquí tienes esta otra botón que es el de anotar. Igualmente vimos que estaba por allá el acotamiento, todo lo que era nomenclatura, pero es que aquí también lo tienes. Fíjate, aquí también tienes las líneas múltiples y está estándar. Aquí tienes la escala. Aquí tienes el acotamiento, todos los tipos igualitos de acotamiento. A ver si te abre. Fíjate que si tú le dices cotas, es que esto está un poquito lento, pero aquí tiene la flechita para abrirte más cositas. Ah, ahí abrió. Fíjate, ángulo de texto, justificar a la izquierda, o sea, tu cota hacia dónde la quieres. La quiero en el centro, la quiero que me corte la línea, la quiero que se ponga superior a la derecha, superior a la izquierda, lo consigues aquí. Si quieres modificar, te vas para acá. O sea, tienes toda una barra para ello. Mira dónde están las directrices de cota, tienes tablas, marcas, escalas, listas de escala, añadir escala actual. Esto lo usamos si vamos a, por ejemplo, hacer un plano de detalles. Y bueno, necesito que mi pantalla esté a escala 1:20 porque lo puedo observar mejor. Realmente a 1:1, que es la escala natural en la que viene la pantalla. A veces, dependiendo del proyecto, se nos hace demasiado pequeña la pantalla para el proyecto tan grande. Entonces, como que sectorizamos y sacamos detalles para otras pantallas o para otros archivos y así tener un mejor flujo de trabajo realmente. Ok, aquí viene paramétrico, esto es súper importante, pero que aquí, fíjense que aquí está todo esto vacío. Cuando les muestre el 2026 en la siguiente clase, van a ver que todo esto ya está lleno. Yo pienso que ellos pues todos los años se han ido dando cuenta que han podido ir incorporando cosas nuevas, pero lo interesante de este paramétrico es justamente la información de lo que tenemos. Pero no es más que información, digámoslo, geométrica. De hecho, aquí lo dice. No es más que información geométrica, información por cota, información administrativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no tengo información, por ejemplo, una pared, que para mí es una pared, para AutoCAD es simplemente una polilínea. Si me voy a 3D, no es más que un volumen, pero no me dice, no le puedo decir, ese volumen es una pared de ladrillo, ladrillo limpio de arcilla, no le puedo dar esa información. La información paramétrica que me va a decir es una polilínea de tantos metros continuos, de tantos metros cuadrados de ubicación. O sea, eso es la información que él me va a dar. Y eso es lo que ellos le llaman paramétrica. Pero, sin embargo, igual es muy útil cuando nosotros vamos a llevar esto a un Revit, que sí es un paramétrico contable, porque ahí sí mi pared, que es una polilínea, ahí deja de ser polilínea para pasar a ser un muro, y un muro de bloque de cemento, bloque de arcilla, concreto relleno, concreto armado. Ahí ya hay información paramétrica, por eso son los cambios. A veces dicen, no, pero es que AutoCAD es paramétrico. Es paramétrico geométrico. O sea, con el dibujo.
más no con el componente, porque nosotros aquí no tenemos el concepto de componente. Tenemos el concepto de línea, polilínea o bloque, ¿ok? O volumen. Hasta ahí es lo más que llegamos. No es un componente, que sí lo tenemos en otros software. Igual aquí tenemos vistas, también tenemos esta gran barra de vistas, es lo mismo que tenemos por allá adentro que ya vimos, pero aquí tienes una barra mucho más completa. En lo personal, no lo uso. Administrar, de igual manera, fíjate que tienen grabar, reproducir, o sea, tienes muchas cosas aquí de administración de esto. Tienes salida y ellos le llaman salida, es cómo vas a llevarte ese dibujo. Entonces, la salida es para impresión traza por lotes, para una vista preliminar, para exportar en un PDF, o sea, es cómo vas a extraer tu dibujo. Complementos, aquí lo único, en este 2021 me sorprende, porque en el 2026 esto está lleno, pero aquí solo te dice para comprar ellos productos, pero en la actualidad todo esto está súper lleno, lo vamos a ver en la siguiente clase. En colaborar también, aquí nada más es vistas compartidas, no te permite más, pero en el actual sí tienes cómo colaborar, cómo subir a un OneDrive, cómo colaborar, llamar, invitar a otros para que entren a tus pantallas. Y por último aquí, aplicaciones destacadas. Estos son pequeños, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Son pequeñas, como pequeños productos que tú puedes instalar aquí que te permiten hacer algunas otras cosas interesantes. Si tu flujo de trabajo va a ser únicamente AutoCAD, AutoCAD realmente hoy en día esto tiene más cositas, plugin. Yo en lo particular no uso nada de esto porque yo dibujo en AutoCAD, modelo con contorno para llevármelo a una IA, a una lluvia de ideas, y de ahí me lo llevo a Revit para ya sí cuantificación y definición, pero después de que mi proceso de diseño está depurado. El Revit lo uso ya para dar información cuantificable. Cuando el cliente me dice que sí va a construir, que no simplemente se va a quedar con el dibujo o con el render por algo bonito, lo paso a Revit. De lo contrario, con AutoCAD lo que hago es que me puedo ir a una IA y en la IA pues juego con opciones de estilos o también me voy a Cojun, me gusta muchísimo. Y en Cojun, ese AutoCAD que tengo en 2D, automáticamente me lo levanta en 3D. Y tengo muchas opciones para generar espacios internos, recorridos, render inmediatos. Es pago, sí, uno hace un pago mensual, $20, 20 y algo de dólares. Pero si tenemos un flujo de trabajo para clientes que solo quieren que tú le entregues imágenes y videos, ellos después de forma personal se matan con números, trabajo con el cliente de esa manera. Ahora, a partir de si ya es un cliente serio que necesita ir a licitaciones porque son por lo general algo público, que ya pasa un proceso más serio, sí, pues lo que genero de AutoCAD me lo llevo a Revit y trabajo en Revit. No trabajo Archicad. Sé que es bastante fácil. Es más, el profesor de Archicad que tenemos nos dice que es mucho más fácil que Revit. Archicad es compatible con BIM, entonces, pero bueno, no lo manejo. El que manejo es Revit y nada, esos son mis herramientas de trabajo. Entonces, por ahí, pues, vamos saliendo de la parte superior. Aquí arriba, fíjense, escribe palabra clave o frase. Esto es para una búsqueda inteligente. Por aquí tienes igual para comprar, para compartir. Es lo mismo que vimos aquí en colaborar, es lo mismo que está aquí arriba, ¿ok? Igual aquí arriba, esto que tienes aquí arriba es lo mismo que tienes en salida, que es
que es justamente grabar, guardar como, pasar en tipos de impresiones, lo tienes por aquí. Y por aquí tienes las flechitas, recuerda siempre de deshacer, que es importante cuando metemos mucho la pata. También es importante saber que AutoCAD tienen que estar grabando sí o sí. AutoCAD no graba solo. Sin embargo, hay formas de que nosotros lo programemos para un grabado cada 5 minutos, pero no es como una herramienta de inteligencia artificial que tú todo lo que vas haciendo está en la nube y queda siempre grabado. Por lo tanto, siempre debes estar pendiente de eso porque tienes una ventana que quedas, digamos, expuesto, se te va la luz o se te acabó la pila, pues perdiste el material. Y esta clase de hoy, la última, vamos a ver esto de aquí abajo, como les dije. Aquí tienes modelo, es la pantalla que estás viendo. Aquí tienen presentación. Presentación, aquí van a aparecer el número de pantallas que tú quieras, pero es para impresión. Estas pantallas son las pantallas que tú puedes observar lo que hiciste en el modelo, cómo visiblemente va a ser impreso. Por eso es importante, ¿ok? Pero trabajamos en modelo, no trabajamos en presentación, ¿ok? Y aquí tenemos toda esta otra barra, que es una barra chismosa, es la segunda barra chismosa. Todo lo que te pasa aquí adentro, que tienes errores, lo resuelves por aquí abajo. Y vamos a empezar esta vez de izquierda a derecha. Y esto que está aquí es la personalización de todo lo que vas a tener ahí abajo, ¿ok? Todo lo que tiene chulito es lo que tú tienes aquí abajo. Si yo a todo esto le doy que se encienda, todo, mira cómo se va llenando, ¿sí? Más ya no me queda espacio. Se abrió una segunda sección, ¿ok? Porque le estoy diciendo que se me ponga todo abajo. Hay personas, eso depende del flujo de trabajo, que tienen todo en la pantalla y por eso a veces vemos pantallas que tienen tanta información que te limitan tu espacio de trabajo. Como para mí lo más importante es ver mi pantalla de gráfico donde realmente estoy haciendo, pues simplemente lo que hago es que dejo lo que realmente uso, lo que no uso, yo sé que lo tengo ahí y voy y lo busco cuando no lo necesito y después voy y lo apago para que me dé más espacio de trabajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, limpiar pantalla no lo necesito. Rendimiento de gráfico no lo necesito. Esto de aislar objetos, ojo con esto, porque a veces lo activamos sin querer. Hay personas que tienen sus deditos como muy activos y le dan tanto al mouse por desespero de derecha, izquierda, que lo activan y es cuando no aparecen los midpoint. Ahorita vamos a ver qué es un midpoint. Esto siempre debe estar simplemente no activo, porque si no, no te va a dejar ver. A menos que tú lo que quieras es que no te toque en tu dibujo, entonces tú le activas eso para que no te cambien nada, ¿ok? Bloquear ventana, no, tampoco hacemos eso. Propiedades rápidas, tampoco lo utilizo. Aquí no utilizo, o sea, están ahí. Si las necesito, las busco. Si no, las quito de mi espacio de trabajo. Quito las unidades, yo ya sé, en este caso estoy en decimal. Monitor de anotación, no lo necesito ver. Cambio de espacio de trabajo, no lo necesito ver. Escala automática, no. Dejo escala de anotación como para algo rápido y corroborar algo. Visibilidad de anotación puede ser. Gizmo, no lo necesito. Filtrado de selección, no lo necesito. Esto es... las coordenadas dinámicas no las necesito ver allá abajo. Referencias no las necesito. Ciclo de selección no lo necesito. Transparencia tampoco. Grosor de línea sí lo necesito. Referencia a objetos 2D sí lo necesito. Rastreo sí. Dibujo isométrico por ahorita no lo necesito. Modo orto sí lo uso. Entrada dinámica. Deducir restricciones no, modo no, rejillas, modelos, esta sí, ¿ok? Fíjense lo que me quedó.
limpié mi espacio, me dio más área de trabajo, que es lo que yo necesito. Básicamente, estos son a grosso modo lo que es la pantalla AutoCAD, lo que tenemos allí adentro. Ahora fíjense qué es lo que va a ser la tarea de ustedes y les voy a dejar en el aula virtual. La tarea simplemente es que empiecen por levantar las columnas y los ejes. Eso es básicamente la clase 1. ¿Cómo voy a hacer una columna? Tengo muchas formas de hacerlo, pero en este caso vamos a hacerlo por dos vías rápidas, que puede ser, lo hago con este del recuadrito de cuadrado. Toco, fíjense lo que se abrió una cruz, pero yo todavía no he posicionado la cruz en la pantalla. Yo la posiciono cuando le doy al mouse. Acuérdense que el mouse tiene dos botones y tiene una ruedita que de paso esa ruedita se hunde, ¿ok? También me sirve como botón. Entonces, yo voy a usar siempre del mouse los dos botones y la ruedita. Entonces, si yo voy a posicionar, toco botón derecho y ya posicioné. Fíjense que ahora sí posicioné. Pero fíjense lo que está pasando. Él está en orto. Este es orto. Este que está aquí es orto. Ok. Ese que está ahí me permite a mí esto, que las líneas van totalmente rectas a 90 grados, digámoslo así, de forma perfecta. ¿Qué me permite? Me permite que mis líneas no salgan torcidas ni chuecas. No hay nada peor que ver un plano con líneas torcidas en AutoCAD. Eso no puede ocurrir. Pero ¿cómo garantizo eso? Trabajando con orto. No necesito orto porque necesito hacer una línea de otro ángulo. Me voy aquí abajo, quito orto, por ejemplo, y me vengo para acá. Fíjense que al lado hay uno que es una ruedita y tiene varios ángulos. Aquí está activado 45. Pero le puedo decir que voy a trabajar lo que voy a hacer es a 30 grados. Y entonces, fíjense lo que pasa. Me tira una raya verde. Esa línea verde me está indicando que esa es la referencia a 45 grados. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo una línea, posicioné mi línea y le dije que no quiero orto, sino que quiero que estés a 30 grados. ¿Ok? Fíjense. Está lento. Ok. Ahora sí. Yo puedo mover, miren, yo muevo todo mi capacidad de línea a la forma que yo quiera. Pero yo le dije a él que, bueno, vamos a decirle que a 45. Entonces ahí no está 45. Vuelvo y repito. Toco. Ok, ahí está 45 porque está la línea verde. Es mi primera referencia. Yo le digo, vamos a hacer otra a 45 desde el mismo punto. Ok, ¿dónde está? Aquí es la otra 45. Lo que quiero que entiendan es que la forma de que sepan que la línea va a salir ya sea en 90 o a cualquiera de los otros ángulos que tenemos aquí, 45, 30, 23, 18, 15, 10 o 5, es posicionando aquí la información. Cuando tú la posicionas, él entiende entonces que el trabajo que estás haciendo está en los ángulos que tú le identificaste. Y ya tú sabes cuál es la referencia que te está diciendo que está en el ángulo que tú quieres. En este caso, vamos a hacer la columna. La columna obviamente tiene que ser con líneas perfectas y correctas. Entonces, antes de empezar con rectángulos, vamos a hacerlo con simplemente línea. ¿Ok? En este caso, la columna es de 20 por 20. O sea, 20 centímetros por 20 centímetros. Si estamos trabajando en centímetros, quiere decir que mi numeración debe ser 0.20 porque eso me está indicando que son los 20 centímetros.
Hay algo interesante y muy importante que ustedes tengan en cuenta. En AutoCAD, la coma la utilizamos para separar X y Y. El punto es el que nos indica el decimal. Si yo coloco 0,20, él me va a entender que 0 es X y 20 es Y. En cambio, si yo coloco 0,20, 0,20, él me va a entender que en X es 0,20 centímetros y en Y son 20 centímetros. Para que entiendan cómo funciona AutoCAD. Porque es que hay otras herramientas como SketchUp y Archicad que funcionan al contrario. Los decimales los separas con la coma y el punto separa el X, el Y o el Z. Entonces, es para que sepan que en el caso de Autodesk, con punto separamos decimales y con la coma separamos los ejes de coordenadas, ¿vale? Entonces voy a hacer mi columnita y le voy a decir que me trabaje en orto y va a estar a punto 20. Le voy a dar escape para que ustedes vean. Miren lo chiquitico que está, porque estamos en 1:1. Si yo le doy al ratón donde está la ruedita, yo le doy 2 veces justo, seguidito. ¿Vio? Me trae esa imagen al frente, hacia mi pantalla. ¿Ok? Si la doy lento, no lo hace. Tiene que ser rapidito. Los dos, el toque. ¿Ok? Entonces, aquí yo sé que tengo 20. Ahora voy a construir mi otra línea en el sentido contrario. Ya yo sé que es B, está direccionada en perpendicular y le digo punto 20, enter. O sea, simplemente me posiciono. Es importante esto porque aquí, yo de repente creería que hay quienes ya tienen un manejo un poquito más claro del ratón, pero hay quienes no y no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo selecciono línea, yo estoy aquí en el aire. Lo posiciono, en mi caso lo estoy posicionando, ahí me está apareciendo ese dibujito verde, ese cuadrito, eso se llama midpoint. Lo toco con el botón derecho del ratón y lo direcciono. Si yo direcciono mi ratón a la derecha, mi línea la hace a la derecha. Si yo direcciono mi ratón a la izquierda, me hace la línea a la izquierda. Si yo direcciono hacia abajo, me hace la línea hacia abajo. Entonces es importante, después de que tú toques, direccionar el ratón, o sea, desplazar el ratón. Y automáticamente se les abre esa ventana que aparecen unos números que en la medida en que tú lo mueves, ellos cambian, porque obviamente son números de coordenadas. Y tú escribes en el tablero, inmediatamente en el tablero, 0,20, enter. Listo. Si yo le doy escape, ahí está la línea creada. ¿Ok? Entonces ya tengo una línea, 2 líneas, 3 líneas. ¿Qué me faltaría? Unir esta línea superior con esta línea inferior. ¿Ok? Pero yo les he venido diciendo que nosotros no trabajamos en línea, nosotros trabajamos en polilínea. Y una polilínea cerrada, no una polilínea abierta. Entonces me posiciono de afuera del dibujo, toco con el botón izquierdo, arrastro hacia la izquierda, toco nuevamente para que haga la selección. Me voy aquí en modificar, que ya lo vimos, es el segundo bloque de la barra, le doy a la flechita y me voy a esta sección que está aquí, miren, que de hecho dice juntar. Une objetos similares para formar un único objeto ininterrumpido. Le doy y listo. Ahora miren, lo toco y es una polilínea. De hecho, ahí está la medida, 0,20 por 0,20. ¿Ok? Ahí está, me quedó perfecto. Ahora vamos a hacer una observación aquí que depende de la parte de aquí abajo
Y justamente cuando yo toco, fíjense, yo toco mi elemento. Mi elemento sé que lo selecciono porque me aparecen todos esos punticos azules. Pero para yo mover, copiar o juntarle otro elemento, yo necesito puntos de referencia. Si no hay puntos de referencia, no me va a hacer uniones perfectas. Y justamente estos softwares se utilizan para que no hayan pérdidas o, digamos, por ahí peles en las uniones. Y eso lo logramos únicamente con los midpoint, ¿ok? Y les voy a hacer un ejemplo. Si yo toco una línea y le digo que se una, quiero sacar de aquí, de este vértice, otra línea, fíjense, o vamos a hacerlo de la siguiente manera. La línea, me posiciono aquí, me marco el midpoint, le digo hacia allá 1, ¿ok? Y yo quiero copiar este elemento, lo selecciono, botón derecho, me acerco, midpoint, toco mi midpoint y me voy a la otra punta donde se me activa el otro midpoint. Yo ya sé que esa unión es perfecta y toco. Y listo, escape. Yo sé que ahí donde está mi unión entre línea y elemento son perfectos. Pero ¿cómo lo sé? Porque aquí abajito, fíjense, este que está aquí, aquí dice forzar cursor a puntos de referencia 2D y es lo que todos llamamos, bueno, aquí ellos los llaman o snap, nosotros les decimos midpoint, que son puntos medios o puntos finales o puntos de referencia. Aquí tiene que estar en azulito de que está emprendido, de que está encendido. Y lo otro es que tú tienes al ladito una flechita. Y aquí aparecen todos los tipos de midpoint. Punto final, punto medio, centro, centro geométrico. Centro geométrico no está activado. Punto, cuadrante, intersección, extensión, inserción, perpendicular, tangente. Si está cercano, intersección ficticia. Esta es increíble, esta es muy buena porque esto nos permite donde no hay, pero yo necesito una referencia que si tiro una línea recta, ficticia, ahí hay un punto de intersección. Esa me sirve muchísimo, así que la activo y paralelo. En mi caso, yo los activo todos, porque como en los flujos de trabajo a uno se le presenta de todo y a veces la rapidez, si no consigo un midpoint, me atrasa. Entonces yo prefiero tenerlos todos activos y como igual es un solo botón, no me quita espacio, solo está activo. Entonces, cuando ustedes vean que no les aparezcan esos punticos verdes, es porque tienen que venir aquí y activarlos. Y fíjense, no solo son puntos puntos finales. Fíjense que el triangulito es un punto medio. Cuando a mí me aparece ese triángulo, yo ya sé que es un punto medio. ¿Ok? ¿Cuál es? Cuando me aparece la X es cuando yo me puedo colocar en cualquier parte de la línea, pero no es un punto específico. Mientras que llegué a, mira, al triángulo, ese es mi punto medio. Estoy exactamente en el punto medio de la línea. Le doy 1 y fíjense, lo marcó. ¿Ok? Entonces, volvemos nosotros a la tarea. Voy a borrar esto. Ya tenemos mi columna de referencia, digamos mi figura de referencia, pero necesito hacerle ejes. Y para hacerle los ejes voy a usar este desfase. Solo toco desfase y se me abre la cruz. Sin necesidad de tocar el ratón. No tienes que tocar ratón, porque si tocas, posicionas. Y si posicionas en la pantalla, perdiste. Sin posicionar, le vas a decir cuánto va a desfasar. Y vamos a desfasar la misma medida que la columna. Punto 20, enter. Y pasa a un cuadrito. Este cuadrito lo que me va a permitir es, y te dice, designa el objeto a desplazar. Y simplemente te referencias. O sea, arrastras el mouse hacia afuera y tocas afuera.
y ya lo hizo y le das escape. Lo que tú necesitas es este desfase de referencia para hacer los ejes. Te vienes para acá en línea, punto medio, escape, punto, que digo, línea de nuevo, punto medio, escape. Selecciono ese desfase exterior y lo borro porque no lo necesito. Solo lo utilicé de referencia. Entonces, digamos que en literatura ya yo tengo mi eje con mi columna. Pero pasa y acontece que nosotros podemos tener una columna, en este caso es una columna de concreto, pero también tenemos columnas de hierro. Y eso los ingenieros civiles lo saben. ¿Cómo mostramos que es una columna de hierro? Bueno, hacemos de igual manera un desfase, ¿ok? ¿De cuánto? El espesor de esa columnita. Vamos a nivel de que sea visible. Yo sé que en la realidad es mucho menos, pero a nivel de que sea visible, vamos a ponerle 0.02. Enter. Y lo que voy a hacer es que voy a tocar mi elemento y me voy a venir hacia adentro. ¿Ok? Escape. Para informar que es un elemento con espesor y que adentro es hueco. Y puedo hacer de la misma manera el desfase para crear el eje o puedo hacer algo un poquito más rápido y es copiar, selecciono los dos ejes, botón derecho, vamos a ver si tomando este y viniendo, miren, la ventaja de tener todos los midpoint activados, centro geométrico lo tomo, escape y ya lo tengo. Listo. Y tengo mi columna de concreto, que es la forma en que lo mostramos, y mi columna de hierro. ¿Ok? Ahora bien, tenemos algo importante para hacer en el 2D, que no va a ser lo mismo que vamos a hacer en el 3D. Esto solo nos va a funcionar para 2D. ¿Ok? Vamos a aquí, que es sombreado. Miren, sombreado. Lo toco. Se me va a abrir una ventana. Mira la ventana que se me abre. Y le voy a decir que voy a tomar un sólido. Ok. Solo toqué el contorno exterior. Y aquí solo toqué este, pero tengo que tocar el siguiente. O si no, tengo que... Vamos a ir para atrás. Mire, botón de este, atrás, regresa. Sombreado. Vamos a hacerlo aquí. Me tomó el que no era. Borrar. Regreso a inicio. Borrar. Sombreado. Ok, ¿qué voy a hacer? Ya que no quiere. Ahora sí. Ok, listo. Escape. Y me voy a este y le digo sólido. Claro, este como tiene un solo elemento, no es gran cosa. Lo hace de una vez. Perfecto. Y ya tenemos nuestras dos columnas. Ahora vamos a crearlos en bloque. Nos vamos a ir a inserción, nos vamos a ir a crear bloque. Y lo primero que necesitamos es colocar el nombre, columna 20 por 20, concreto. Le digo aceptar. Posiciono mi ratón del lado izquierdo
arrastro, botón derecho. A ver, como que no lo hizo. ¡Ay, ya lo hizo! Fue más rápido. ¡Ay, sí! Fue más rápido. A veces me sorprende cuando cambio de computadora por los cambios de cada, y eso que este es 2021. Igual vamos a hacer con la siguiente, crear bloque. Se abre la ventana, columna 20 por 20, metálica. Ok. Aceptar. Selecciono, botón derecho y listo. Está creada. Si les tienen el 2026, les debe salir una ventana que dice, después de seleccionar objeto, y después regresan a la pantalla y le dan OK o aceptar. Y él lo crea. Es un poquito más largo. Me parece extraño que este sea tan rápido. Pero básicamente esto es lo que sería la primera clase. La primera tarea es que creen sus dos tipos de columnas, pero no solo eso. Lo que vamos a hacer es, yo les dejo en el aula, voy a dejar de compartir ya en este momento, me voy a la pantalla, voy a verificar, correcto. Dejar de compartir. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a hacer es el plano que les voy a dejar en el aula virtual. Lo único que van a hacer para esta primera clase es empezar por colocar todas las columnas de planta baja. Solo vamos a trabajar con planta baja. Esta primera clase. Solo vamos a trabajar con planta baja y para la próxima clase ya todos deben tener su planta baja creada. ¿Qué van a hacer? Posicionar todas las columnas de planta baja específicamente donde tienen que estar, identificando su plano. Todavía no vamos a trabajar, para la otra clase vamos a hacer las paredes, tienen que tener ya todos, sus cotas. Vamos, me equivoqué aquí en algo. Antes vamos a compartir, porque si no, se nos van a perder por aquí. Vamos aquí. Antes de crearlos en bloque, ok, antes de crearlos en bloque, vamos a darle el color de las capas. Los ejes nos vamos aquí arribita y buscamos nuestros ejes. Este es el color y la asignación de la información. Y columnas, igual que esta, tiene su capa, que es esta columna. Fíjense cómo ya lo tenemos aquí. Y ahora sí, después que ya lo tengan identificado, es que van a crear el bloque. Se van a inserción, crear bloque. Lamentablemente yo ya creé, bloque creado, no lo podemos, o sea, ya ese se creó a menos que vaya y lo edite, pero todavía no vamos a editar, así que vamos a crear otro. Bloque, esto es columna concreto. Es decir, aceptar. Lo selecciono y listo. Y vamos a crear el otro bloque. Columna metálica. Aceptar. Lo selecciono y listo. Ahora sí. Tengo los dos bloques de las dos columnas. Y con eso, ahora sí, correctamente, van a levantar todas sus columnas de planta baja. Les voy a
a montar en el aula virtual el archivo de PDF, planta baja y planta alta, para que podamos hacer tanto planta baja como planta alta. Pero la primera tarea es que hagan todos las columnas de planta baja, ¿ok? Les voy a colocar el plano normal de mobiliario y el plano acotado para que se puedan ubicar. Básico. No creería que esté a escala, porque lo que quiero es que ustedes con la lectura puedan sacar las medidas, y si no, pues es trabajo de interpretación profesional, donde va a ir posicionada la columna. A lo mejor la información no está en una cota, pero sí está en otro elemento que me está dando la información. Entonces, básicamente es eso. Ustedes, si la clase es el sábado, el viernes deben estar montadas cada uno con su tareita. El archivo me lo mandan en DWG, por favor. Es el archivo de AutoCAD. Y le van poniendo por ejemplo, voy a agarrar aquí un nombre, Eliezer. Eliezer clase 1. Para yo ir organizadamente viendo el avance y el proceso de crecimiento, y que es clase por clase lo que vamos a ir avanzando, ¿vale? Entonces, muchachos, por hoy, bueno, esto era la primera clase. Es que ustedes se familiaricen con la plataforma, que la conozcan, que se metan. Solo es hacer la columna con sus correctas capas en bloque cada una. Ya saben cómo pegar, copiar, estirar, crecer, ¿ok? Utilizar un midpoint. No los tengo, los activo, ¿ok? De todos modos, otras preguntas que no les queden claro en el grupo, por favor, las dejan. Con todo gusto, durante el proceso, antes de llegar al viernes, se los contesto, ¿vale? Bueno, chicos, feliz tarde para todos. Por aquí ya es tarde, son las 12:30. Voy a dejar de grabar.